Pues ya estamos la mayoría, si quieren iniciemos. Como el log me indique. Me parece que nada más faltan dos personas. Sí, solo faltan dos. Pues no sé, ustedes, bueno, como el log me indique, sí, comenzamos o nos esperamos. Bueno, ya solo falta una persona, entonces creo que comenzamos. Sí, Este, adelante. bueno, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que ya habíamos visto un poquillo de ello días anteriores. Vamos a hablar acerca de los manejos tanto de líquidos y como de hemoderivados, y así como sus contraindicaciones. Bueno, aquí nada más pongo como abreviario y de forma muy general algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder determinar justamente cuáles son las utilidades de las soluciones salinas, de las soluciones glucosadas, etcétera, 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 ¿no? Es decir, de forma global, de soluciones y de hemoderivados. Bueno, vamos a empezar hablando y recordando acerca de la composición de agua a nivel corpórea, recordando que en una persona aproximadamente de 70 kilos representa el 60% del peso total. Se va a dividir en el compartimiento intra y extracelular. Respectivamente, en el extracelular se va a dividir entre el plasma y el líquido, el intersticio, ¿no? Vamos a tener que recordar también que el flujo entre estas cavidades, o bueno, estos compartimentos más bien, va a ser un flujo que va a estar siendo constante, que va a estar determinado por las fuerzas homeostáticas y asimismo por las oncóticas que vamos a estar señalando. La importancia de estas es que justamente ante pérdidas sensibles e insensibles, como lo pueden causar muchísimos padecimientos, incluyendo en estados sépticos, en justamente condiciones fisiológicas, tanto como la respiración, en el gasto cardíaco, perdón, el gasto calórico influye mucho en esto. Justamente condiciones como enfermedades crónicas condicionan a que justamente este vaya siendo deteriorado y vaya existiendo ciertas descompensaciones que el mismo cuerpo por sí mismo va a estar regulando, ¿no? Sin embargo, pues va a haber condiciones en las que de manera inmediata, pues obviamente va a ser una descompensación que nosotros vamos a tener que corregir. Y bueno, hablando justamente de las soluciones en primera instancia, vamos a tener que recordar que una solución de forma platónica, un médico lo que buscaría es que una solución fuese balanceada, que la capacidad de expansión sea suficiente y que no condicione a hiper o hipotonicidades, y que esta solución tenga la adecuada transporte de oxígeno, cosa que hasta en este siglo, o sea, desde a mediados del siglo pasado se han estado generando, sí, las soluciones, se han estado corrigiendo poco a poco, sin embargo, pues no, ninguna de ellas ofrece tal cual estas tres condiciones de manera, pues, específica y de manera beneficiosa. Cada una tiene sus pros y contras. Sin embargo, pues hemos de decir que lo que se busca es que pues el personal de salud tome en cuenta cuáles son las composiciones, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones que tiene cada una de estas para justamente no estar haciendo esto. Justamente veía la opinión de un residente y decía que la mayoría de personal médico tiene la, la desventaja que va a estar realizando las soluciones, la mayoría con un conocimiento no
tan específico y pues va a estar cayendo en esto, justamente va a estar corrigiendo aquellos desbalances hidroelectrolíticos y estos desbalances van a repercutir justamente en el estado de la volemia del paciente. Hemos de decir que justamente hablando de forma general, sabemos que pues hay soluciones coloides y cristaloides, como nos mencionaba nuestra compañera Karen. Entonces, pues cada una de estas va a tener una distribución distinta de acuerdo a sus características osmóticas que le confiere, ¿no? La capacidad de mantenerse en una membrana donde va a poder estar difundiéndose sin mayor complicación ante la ley de Starling y en otras se va a quedar ahí, como serían las oncóticas. Y entonces, desde este punto de vista, vamos a poder nosotros dilucidar que las soluciones van a estar siendo un manejo, van a tener un manejo un poco complicado, sin embargo, vamos a tener que en cuenta que las soluciones, tanto cristaloides, suelen estar utilizándose más para las compensaciones de volumen de líquido extracelular, especialmente plasma, y intersticio, y las coloides van a estar ocupándose más en el espacio intravascular para la compensación del mismo. No quiere decir que solamente van a estar en cada uno de los compartimentos que les mencioné respectivamente, sino que pero se encuentra más en esos sitios. Ahora bien, es importante recordar justamente que la permeabilidad se va a estar condicionando por el glucocálix anteriormente y a partir de los años 80 con la disposición de la ley de Starling, o bueno, la, la información masiva que se tenía acerca de ella, teníamos en cuenta que la ley de Starling no era todo en lo que pues era la capacidad para poder difundir a través de una membrana, sí, permeable, por la osmolaridad, por los cambios que se emiten en ella respectivamente a sus compartimentos. Sin embargo, ahora sabemos que esta membrana, que ya es evidentemente ya más estudiada, incluso aquí hay una figura de una imagen de micrografía macroscópica, podemos dilucidar que entonces esta va a ser la fuente de todos estos cambios en pacientes que tienen estados sépticos, en pacientes que están incluso en estadios iniciales de algún cuadro hipovolémico, en pacientes que tienen un aumento de volumen, en pacientes que están en cirugía, se ven justamente estos cambios. Y ahora bien, aquí algo que aclarar es que anteriormente se tenía en cuenta que el tercer espacio era algo que generaba un pronóstico desfavorable hacia el paciente. Sin embargo, sabemos que con el paso de los años esto ya se ha podido ir estudiando más y se ha podido ver que el tercer espacio tal cual no representa una deficiencia significativa, por lo cual cirujanos, anestesiólogos anteriormente, décadas pasadas, solían utilizar indiscriminadamente el uso de soluciones para poder compensar el mismo que incluso estudios decían que al paso de 10 horas, cuando un paciente se va a someter a una cirugía y sea, ha estado en ayuno, este tercer espacio se va a mantener osmóticamente balanceado. Entonces, realmente esta sería una pauta, ¿no? Para poder ver en qué se está haciendo mal. Y por consiguiente, también vamos a hablar de la presión coloidosmótica, ¿no? Bueno, la siguiente diapositiva justamente habla acerca de las diferencias que ya teníamos en cuenta la exposición pasada. De forma muy general, vimos las soluciones cristaloides y las coloides, considerando que las soluciones cristaloides son aquellas que se encuentran conformadas especialmente por agua, por electrolitos y azúcar. Estas pueden ser de distintas tonicidades y lo que va a condicionar es el balance hidroelectrolítico que les mencionaba. Justamente aquí está la diferencia en que esta solución va a permitir que los iones que se encuentran de uno u otro lado del compartimento celular puedan estar trasvasándose de acuerdo a las necesidades que se tengan en cada uno de ellos y asimismo pueda permitir el intercambio, ¿no?
Sin embargo, en soluciones coloides, vamos a tener en cuenta que estas soluciones son de peso molecular muy elevado en comparación a las cristaloides, y esto es lo que van a condicionar, es que van a generar la presión oncótica. Esta presión oncótica permite que se queden, bueno, se queden como almacenadas de un lado del compartimento, porque justamente no pueden atravesar esta barrera, y con ello va a permitir que el flujo de agua no se vaya hacia el otro compartimento, cosa que es bastante interesante porque justamente estas soluciones, algunos artículos mencionan que estas suelen ser las menos utilizadas. Sin embargo, revisé algunos congresos donde mencionaban especialistas que esas soluciones solían utilizarse solamente en pacientes, pero que estaban sometidos a un estudio de investigación, y algunos otros mencionaban que justamente estas soluciones, aparte de las características que les voy a mencionar más adelante, sí suelen utilizarse, pero solamente en centros muy especializados, dado que son soluciones difíciles de estar manejando, ¿no? Son soluciones que justamente la indicación era que podrían usarse en combinación con las coloides, y esto tendría que ser a base de una proporción 2:1, es decir, por ejemplo, si administran 2 litros de solución cristaloide, pues nada más se administraría uno de solución coloide, aunque algunos mencionaban que era la relación 3:1. Aquí obviamente vamos a tener más tipos, tanto naturales y artificiales, y estas suelen usarse específicamente como agentes expansores plasmáticos, ¿no? En la siguiente diapositiva ya vamos a comenzar viendo los tipos de soluciones, bueno, al menos un grupo de las soluciones cristalinas. Estas soluciones no son más que soluciones que suelen utilizarse justamente para poder estar condicionando la compensación de pérdidas que se tengan de agua. Sin embargo, esta tiene muchos usos, y es por ello que vamos a comenzar viendo que va a estar en distintas concentraciones, ya sea el 5, 10, 20, 30, 40 y 50%. Aquí hay que tener en cuenta y tener que en consideración que cada paciente, de acuerdo a su padecimiento, aun sea el mismo padecimiento, va a ser determinante de una diferencia, ¿no? Siempre. Ya va a ser de acuerdo a la osmolaridad que éste posea, y de acuerdo a las necesidades y el uso que se le esté dando hacia el mismo padecimiento. Aquí vamos a tener en cuenta y vamos a recordar justamente cuáles son esos compartimentos que mencionaba anteriormente. Justamente la solución glucosada o dextrosa al 5% es aquella solución que es isotónica. Ajá, recordando que estas soluciones permiten la libre permeabilidad entre los compartimentos, y lo cual va a determinar que los hematíes se encuentren pues en su forma normal por esta intercambio de forma normal, cosa que estaríamos viendo en esta imagen, ¿no? Así vamos a estar viendo en cada una de ellas. Y bueno, la siguiente pauta es que las soluciones glucosadas de forma muy general, algunos autores mencionaban que era la todopoderoso. ¿Por qué? Porque esto suele usarse primordialmente para la reposición de líquidos ante pérdidas sensibles e insensibles, ¿no? Sin embargo, pues esto va a ser como que en estadios iniciales, y esta suele utilizarse no nada más en los estados de deshidratación hipertónica, que puede ser condicionado porque aquí podrán ver que hay una botella de alcohol, ¿no? No simplemente la puse ahí por ponerla, sino que esta suele usarse, esta solución, ante la compensación del paciente que ha perdido líquidos tras la ingesta de alcohol, y asimismo esta solución suele estarse utilizando para la dilución de medicamentos, para mantener una vía permeable, para estar condicionando la corrección de hipoglucemias, justamente porque estas soluciones
suelen utilizarse en estos pacientes. En estos pacientes es bastante delicado estar utilizando glucosa. Por lo contrario, este se va a tener que tener muy en cuenta siempre, siempre, porque pues obviamente esta sería una contraindicación, ¿no? Sin embargo, dentro de las otras indicaciones que tenemos es la nutrición parenteral. Ajá, cuando el paciente tenga la imposibilidad de estar realizando la alimentación por vía oral, vamos a estarla utilizando en condiciones como la hiperpotasemia, en justamente en pacientes que requieran de sodio, puesto que estas soluciones suelen tener una concentración, como bien les decía al inicio, de agua, de algunos solutos y de azúcar, ¿no? Entonces, pues vamos a tener que tener esto muy en cuenta. Ahora bien, y entre las contraindicaciones que tenemos de forma muy general, vamos a hablar justamente de enfermedades que tengan que ver con enfermedades neurológicas en estos pacientes. Justamente ante un paciente que ha causado con un traumatismo cerebral, ha causado, o bueno, cursa con una traumatismo o una encefalopatía o bueno, cualquier condición que condicione bueno, edemas cerebrales, etcétera, 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 que condicionen justamente a alteración, ya sea como edema o ya sea como una hiper reactividad a nivel neurológico, vamos a tener que suspender o no utilizar estas soluciones. ¿Por qué? Porque generalmente en estas enfermedades se suele cursar con varios mecanismos metabólicos, como sería la producción de glutamato, lo cual va a condicionar que haya una disminución perdón, un aumento en la sensibilidad de los receptores de insulina, asimismo como la hiperproducción de glutamato. Y esto condicione a que genere apoptosis a nivel tisular. Esto no solamente va a ser a nivel de sistema nervioso central, sino en todos los órganos. Entonces, justamente el aportarle más glucosa de la que se está haciendo que haya daño, pues condicionaría a que el padecimiento se exacerbe. Estos suelen recomendarse que no se utilicen justamente con el uso concomitante de transfusiones sanguíneas, porque la mayoría de estudios anteriores vieron una aglutinación que condicionaba justamente a fenómenos pues no favorables, ¿no? Y justamente a estados de coma y estados descompensados de cetoacidosis, por ejemplo, en pacientes diabéticos, es cosa que nuevamente se está contraindicando. Y asimismo como fases tempranas de cardiopatías. Este principio lo vamos a ver porque justamente como les decía, tiene un aporte de agua, ¿sí? Pero esta agua, digámoslo, va a estar siendo compensada de forma muy, muy sencilla y en algunas ocasiones podría condicionar a un estado de aumento de volumen, lo que condicionaría una sobrecarga tanto a nivel renal, a nivel hepático y a nivel cardíaco, ¿no? Cosa que pues no queremos que estos padecimientos se exacerben. Y justamente está contraindicado en el shock hipovolémico, recordando que en el shock hipovolémico va a haber una hipercalcemia. Esta hipercalcemia va a condicionar que el paciente, cuando exista una hipercalcemia, recordando que esta solución va a tener varios solutos, que estos los pueden revisar en la tablita que viene en la expo de Karen. Pues obviamente ya no queremos generar una sobrecarga de ese electrolito, lo cual nos podría condicionar a otros padecimientos metabólicos, ¿no? Que pues sería desfavorable. Ahora bien, existen otras enfermedades como la de Addison, que de forma general va a tener una alteración en la sensibilidad de receptores de insulina. Entonces, pues justamente estos pacientes al inicio, por el mecanismo patogénico, va a condicionar a una hipercatabolismo glucémico, lo cual se va a más tarde a diferir hacia una hiponatremia y
e hiperpotasemia, lo cual justamente, nuevamente, no queremos que esto vaya a exacerbarse. Si bien existen otras soluciones al 10%, 20, 30, 45, 50%, sin embargo, pues estas van a diferir, ¿no? La dextrosa al 10% es una hipertónica, es una solución hipertónica, la dextrosa 20, 30, 40, 50% es una solución hipertónica nuevamente, lo cual traería consigo a realizar el razonamiento de que obviamente tiene distinta osmolaridad para poder definirse como la misma y asimismo va a tener otras contraindicaciones. Aquí lo único que difiere, disculpen, son algunas contraindicaciones. Sin embargo, pues estas suelen ser como que en estadios más avanzados, en estadios más relevantes clínicamente, que pudieran condicionar a que esto se exacerbe, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos condiciones de hipoglucemia, de deshidratación, de cetosis, de restauraciones de volemia, de insuficiencia renal, de el uso ante una nutrición parenteral y ante un colapso circulatorio. Esto va a depender mucho, nuevamente repito, de la utilidad que se le esté dando, ¿no? Y bueno, la siguiente diapositiva habla justamente de las soluciones salinas. Las soluciones salinas, como bien se mencionan en la literatura, son soluciones que suelen utilizarse más dentro del ámbito intrahospitalario y dentro del ámbito paramédico, ¿no? Son soluciones que ya tienen bastante tiempo de estarse utilizando y por ende ya hay soluciones que se están como modificando para tener una solución que corresponda a las tres características que veíamos al inicio, es decir, que sea balanceada, que esta transporte oxígeno de manera adecuada y que esta permita una isosmolaridad. Ahora bien, recordando y teniendo en cuenta que en primera instancia la solución fisiológica, que no es tan fisiológica como se menciona, como se conoce, puesto que esta solución tiene sí bastantes electrolitos que en algunos casos suelen referir a esta solución como una solución ligeramente hipertónica, por lo cual no podemos decir que es una solución que cumpla nuestras expectativas, ¿no? Sin embargo, esta elevada concentración de electrolitos va a poder permitir utilizarla en estados como hiponatremia, la compensación de alcalosis metabólicas, la corrección de shock hipovolémico, condiciones de hipocloremia, en condiciones de depresión de líquido extracelular por deshidratación, y esta deshidratación suele ser desde vómito, diarrea y pérdidas más rango. Y una parte importante es que cuando se da esta deshidratación, justamente no solamente se va a generar la pérdida de agua, con ello se va a perder el ácido clorhídrico, cosa que condicionaría a que en primera instancia esta pérdida genere una pérdida de hidrogeniones, ¿no? Y pérdida de cloro, lo cual nos podría condicionar a una alcalosis hipoclorémica, y lo cual, pues dentro de las indicaciones sería compensar estos solutos, ¿no? Y en otras literaturas mencionaban que justamente esta solución, al ser conocida comúnmente como solución fisiológica, por parecerse supuestamente mucho al plasma, es la vieja confiable, cosa que es bastante interesante porque esta solución suele estarse utilizando en condiciones donde no haya otro tipo de solución como favorable para el paciente y que justamente esta sería como la última instancia en la que pensarías en cuál solución utilizar tras pensar, diablos, ¿cuál estoy utilizando? No sé, pero pues la vieja confiable, ¿no? Solución fisiológica. Cosa que es no tan específica, que es mala para el paciente, puesto que si bien no genera tantas reacciones adversas, pero pues sí, la sobrecarga de electrolitos sería
una parte importante, ¿no? Ahora bien, tenemos otros tipos de soluciones, nuevamente, con este tipo de iones, justamente algunos se usan para la compensación de acidosis, puesto que algunas de estas suelen tener más solutos que las normales, ¿no? Y bueno, nuevamente, esto va a depender del tipo de solución que se tenga. Por ejemplo, la salina al 3% es una solución hipertónica. La glucofisiológica, esta suele referirse nuevamente como isotónica, al igual que la fisiológica. Y la hiposalina, que corresponde al 0.45%, que esta es una solución hipotónica, perdón, y que, pues nuevamente, en base a las condiciones fisiológicas de la osmolaridad, vamos a tener en cuenta cada uno de sus usos, ¿no? En el caso de la solución salina, vamos a estarlo utilizando en el shock hemorrágico, en el caso de hiponatremia sintomática, en el caso de traumatismo craneoencefálico tipo grave y en el caso de edema cerebral, ¿vale? En la glucofisiológica, esta suele utilizarse como fluidoterapia parenteral, ante profilaxis y tratamiento de deshidrataciones y ante aporte de glucosa, agua y electrolitos, ¿no? Y la hiposalina, esta suele utilizarse ante deshidrataciones más evidentes, ante estados hipernatrémicos leves y en acidosis diabética, así como de coma hiperosmolar no cetósico. Entre las contraindicaciones, pues obviamente tenemos que ver que estos solutos no se vayan a saturar nuevamente y vayan a trasvasar el límite fisiológico. Tenemos que ver que hayan no aumento de la volemia tan masiva que pueda generar descompensaciones cardíacas, renales y hepáticas. Y nuevamente están contraindicados ante cardiopatías, ante estados hipovolémicos que hayan sido tratados previamente con otros tipos de solución, ante ante otros padecimientos hiperosmolares y ante el uso en reanimación de shock hipovolémico, puesto que estas soluciones lo que van a hacer va a ser compensar el medio intravascular y intersticial primordialmente. Sin embargo, pues ante estos padecimientos, pues realmente no va a ser algo tan evidente, ¿no? En la parte sintomática de recuperación. Y bueno, en la intoxicación por hiperhidratación. En otro tipo de soluciones, las últimas que tenemos de tipo cristaloide, vamos a tener la solución de Ringer y la de Ringer lactato, que actualmente suelen semejarse con la de Hartmann, o bueno, ya casi suele utilizarse como una sinonimia. Sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que si bien hay una ligera diferencia, pero pues por una ligera diferencia de osmoles, la dilucidan como igual, ¿no? Entonces tenemos la solución Ringer normal o simple, la cual es bueno, ambas son soluciones isotónicas, perdón, lo cual condiciona a que este tenga diversos electrolitos, como los podemos ver en esta referencia. Tienen cloro, sodio, potasio, calcio, y va a tener concentraciones distintas una de otra. La más utilizada va a ser la Ringer lactato o Hartmann, porque es la solución que suele estarse asociando a una solución, esta sí, más fisiológica que pudiese haber existido por la similitud de los miliequivalentes por cada soluto que existen, ¿no? Este se tenía por entendido que es la más usada en el medio intra y extrahospitalario. Justamente al poseer solutos y, por ejemplo, en la Ringer lactato en la Ringer lactato o Hartmann poseer lactato, va a ser un medio para poder generar una compensación de acidosis metabólica, puesto que este va a estar siendo utilizado como un buffer y va a estarse utilizando ambas, tanto en depleciones hidroelectrolíticas con depresión de volumen, ¿no? Y va a estarse utilizando justamente en pacientes que pues de primera instancia tengan un shock hipovolémico bastante evidente. No quiere decir que es la única condición, pero es la más utilizada. Justamente estas soluciones nos las comenzaron a introducir ejércitos estadounidenses e israelíes, porque justamente ante guerra
Estas son las soluciones que llevan en las mochilas y que suelen utilizarse más, ¿no? A partir de esto se empieza a conocer más la utilidad que tiene cada una de ellas y nuevamente son las que menos contraindicaciones van a poseer, perdón, menos reacciones adversas van a poseer, ¿no? Y tenemos contraindicaciones justamente por el poder que tienen para poder compensar esos volúmenes, puede que ante los padecimientos que tenga el paciente, ante la lisis del glucocálix, pues condiciona que esta permeabilidad normal y que pues a pesar de ser isotónica se tenga, puede generar una sobrecarga hídrica, ¿no? Lo cual pues obviamente en estados de edema de cualquier tipo va a exacerbar ese padecimiento y va a generar una disminución de efectividad en la recuperación de nuestro paciente. Y asimismo suele utilizarse perdón, suele contraindicarse en estados de reanimación, ajá, en estados de hepatopatías de cualquier índole, puesto que justamente al poseer lactato, este catabolismo de lactato a piruvato y de piruvato a lactato, condicione que pues esta condición no genere este procedimiento y que genere una acumulación de lactato, cosa que es bastante interesante porque dentro de las complicaciones, pues sería la acidosis metabólica, ¿no? Hiperpotasémica. Y que condicione sí mismo una confusión porque pues esta también puede utilizarse en el caso de acidosis metabólica, pero en estados iniciales. Ahora bien, en caso de las transfusiones sanguíneas, no suele usarse y suele contraindicarse justamente porque eh, se ha visto una mayor índice hemolítico justamente ante la reacción que tienen de la osmolaridad y el lactato. Y asimismo, no suele utilizarse en shock séptico, puesto que son condiciones que van a generar una hipoperfusión en tejidos, cosa bastante interesante que tenemos que mencionar que el primer órgano que sufre ante esta condición, ante la pérdida de volumen, ajá, va a ser el intestino. Y esto, si lo unamos a que el paciente tiene una infección bacteriana pues muy, muy masiva, condiciona que genere condiciones de hipoperfusión, condicione a estados hiperglicémicos, condicione a estados hipercalémicos, los cuales van a derivarse hacia padecimientos muy, muy, muy desventajosos, ¿no? En cuanto a las soluciones coloides, dentro de la primera se encuentra la albúmina. Es decir, que las soluciones coloides y las cristaloides tienen una gran pelea desde hace algunos años, cosa que se ha ido evidenciando en muchos estudios. Se ha ido viendo que algunos estudios tienen pues conveniencia hacia alguna de las tipos de soluciones que han estado generando conocimiento técnico y práctico pues desfavorable para los pacientes y favorable para las empresas, ¿no? Sin embargo, como les mencionaba, la mayoría de estos coloides, ya sea natural o artificial, suelen usarse en el ámbito de investigación, puesto que es una solución que se tiene que tener más cuidado ante su administración, ya sea mínima. Estas suelen estar compensando estados de disminución de presión oncótica en el medio intracelular y estas suelen ser diferidas incluso dentro de las características ya sean naturales, como en este caso la albúmina. La albúmina se dice que va a ser una de las soluciones isoncóticas, al igual que las gelatinas, que son otras soluciones coloides, y estas van a tener una dosis de administración universal, que es 40 mililitros por kilogramo. Estas suelen estarse utilizando ya sea al inicio o posterior a algún medio quirúrgico, dependiendo de la situación en la que se encuentre el médico y el paciente. Mencionaba que justamente estas soluciones, algunas literaturas las mencionan como que no deben usarse utilizadas solas, tienen que ser con el uso concomitante de cristal
Bueno, ya que sí estamos la mayoría, vamos a continuar porque si no se nos va el Adelante. tiempo. Ah, ok. Perdón, doctor. ¿Iba a mencionar algo? No, no, adelante, está bien. Sí. Ah, ok. Entonces, bueno, me quedé en que suelen recomendarse de manera distinta dependiendo de la bibliografía, dependiendo del continente, puesto que estas soluciones también van a reaccionar de manera diferente a la raza. Se ha visto que en Europa y en Estados Unidos, casualmente suelen generar menos reacciones adversas, suelen generar, si bien reacciones de acuerdo a lo estipulado, o bueno, de acuerdo al objetivo de estas soluciones. Dentro de los objetivos que tienen estas soluciones, de manera muy general, es el reemplazo y la expansión de volumen a nivel intracelular, ¿no? Primordialmente, como bien les decía. Estas suelen utilizarse ya en padecimientos como bastante, pues, bastante avanzados, bastante agresivos y severos. Y la finalidad es no mantener estas soluciones como una medida compensatoria, como lo refiere la bibliografía acerca de las soluciones cristaloides, sino usar estas soluciones como de reemplazo, cosa que también en algunas literaturas suele contradecirse porque menciona que pues la primera que se tendría que estar utilizando ante un paciente, por ejemplo, que llega en estado de shock hipovolémico, ¿no? Y que no tienes como que el medio para estar administrando un hemoderivado de primera instancia o que justamente estás en un medio crítico en el cual este no va a poder condicionar que rápidamente administren un hemoderivado, pues estaremos utilizando un coloide, ¿no? De manera, pues, platónica, se tiene en cuenta que estos coloides tienen una acción sumamente rápida, tienen un mecanismo de acción que va a estar siendo muy duradero. Va a depender de cada una. Por ejemplo, la albúmina concentrada mencionaba que, de que aproximadamente a las 2 horas ya está generando acción, mientras que perdón, la no concentrada y la concentrada está teniendo una tasa de utilización a las 4 a 16 horas de la administración, ¿no? Obviamente vamos a tener en cuenta que esta solución, este, en base a la clasificación dentro de las coloides, son las con mejor pronóstico, puesto que pues son las que en teoría tienen una compensación a nivel de transporte de oxígeno, pues relativamente buena, ¿no? No digamos totalmente como la que nosotros poseemos de manera normal. Sin embargo, pues está albúmina, una de las desventajas, o bueno, entre una de las muchas desventajas, es que son bastante costosas, el tiempo para conseguirlas es pues bastante costoso en dinero, bueno, monetariamente y de tiempo, si bien tienen una utilidad bastante sencilla, si bien suele estarse pues guardando de manera que es bastante sencilla para no caer en que ya no sirva después. Y dentro de las indicaciones, pues justamente van a estar utilizándose en estados donde la deshidratación o hipovolemia sea bastante considerable, ¿no? Como en el caso de los pacientes quemados, que en estos pacientes antes se tenía en cuenta que podían utilizarse en los 3 estadios, ¿no? Sin embargo, bueno, a partir del ASL, sin embargo, pues actualmente se recomienda que se use a partir del estadio 2-3. En el estadio 1 realmente no tenía una diferencia significativa y en padecimientos como la hipoproteinemia, ¿no? Justamente estas soluciones contienen proteínas en diferentes porcentajes, cosa que igual va a diferir respecto a una de otra. Y en caso justamente de hipovolemia por paracentesis, ¿no? En pacientes con alguna hepatopatía y paracentesis post-ascitis y en síndromes nefríticos. Justamente estos pacientes suelen tener una pérdida de proteína bastante evidente que va a ser compensada por la misma solución, ¿no? Y
en situaciones que nuevamente requieran un balance, ¿no? Como peritonitis bacteriana espontánea y pérdida en tercer espacio que condiciona a una disminución de albúmina menos de 2.5 gramos por litro. Ahora, en cuanto a las contraindicaciones, este suele, bueno, dentro de todos los coloides, todos, absolutamente todos, tienen reacciones adversas, al menos en Latinoamérica y Centroamérica. Bueno, Latinoamérica en general. Y es por ello que no se usan casi y es por ello que por el elevado costo, dado que estas soluciones tienen desde 4 hasta 21 veces más elevado el costo respecto a una cristaloide, pues hace que en el medio hospitalario sea un poco más difícil utilizarla, ¿no? Este tiene un aumento perdón, tiene una contraindicación puesto que genera un aumento de riesgo de sangrado. Ajá, entonces en estados donde hay hipovolemia, donde hay un sangrado evidente, pues lo que menos queremos es que no se esté generando la trasvasación de la misma a forma que compense y que conjuntamente no transporta el oxígeno necesario para el mismo. Y asimismo en enfermedades infecciosas, ¿no? Dentro de otro penúltimo tipo de solución coloidal, tenemos a los dextranes. Este va a depender de la literatura que lo consulten. En México al menos existen estos dos tipos. Estos son polisacáridos que son producidos a nivel de bacteria dentro de nuestro organismo, lo cual pues va a estar degradándose y condicionando polímeros de sacarosa. Estos van a encontrarse en diversas presentaciones, en el 40 y 70%. Estas suelen estarse refiriendo como soluciones que, si bien tienen una vida límite pues menor a los anteriores que vimos y que condicionaría una acción pues no tan eficaz, ¿no? Cosa que por ello también eh, ante una, ante una condición que le difiere su osmolaridad al ser hipertónica, pues genera aún más reacciones de las que se tenían previstas, no solamente por las reacciones por la hipersensibilidad, recordando que pues estos van a actuar, o bueno, estas moléculas de las cuales estas provienen van a actuar como antígenos, ¿no? Entonces, en primera instancia puede que genere hipersensibilidad y en segunda puede que genere una condición de infección, ¿no? Hacia el paciente que se le transmite. Y bueno, en las indicaciones que se tienen en cuenta son la hipovolemia aguda y o severa, en estados de hiperviscosidad y en edema y trombosis, ¿no? Puesto que esta hiperviscosidad no nos llevaría justamente a fenómenos tromboembólicos y trombolíticos que condicionarían a más padecimientos y que que queremos evitar es esto, ¿no? Justamente. Existen diversos nombres en los cuales se van a referir cada una de ellas. Por ejemplo, el estreno 40% a Reumacrodex y al 70% como Maracrodex y Polyglucin. Ajá. Y estas suelen estarse combinando soluciones, tanto fisiológicas, en el caso del extraño 70, con otro tipo de soluciones, ajá, ya sea uno o dos tipos de soluciones distintas a la misma. Y va obviamente a ser muy eficaz en estados de hipovolemia, ajá. Estos suelen utilizarse porque la presión coloidosmótica respectivamente es bastante elevada y esto condicionaría a que un paciente en estadio muy grave y que llegue a consulta en estado de choque bastante evidente, pues en primera instancia se va a tener que utilizar esta, ¿no? Y en otros, en cuanto a las contraindicaciones, se tiene que tener casi lo similar a las anteriores. Sin embargo, pues tenemos que tener aquí en cuenta que la compensación de volumen podría estar afectando a insuficiencias cardíacas congestivas y edema pulmonar. Y bueno, ya casi por último, los almidones. Los almidones son o bueno, también conocidos como Stark, es un polisacárido, lipopolisacárido, el cual va a provenir tanto de maíz, de papa y de otros productos de la dieta, el cuales son a nivel de laboratorio creados
justamente para poder canalizar a medios expansivos, ¿no? Y que va a ser utilizados en medios para compensar las viscosidades, ¿no? Y nuevamente, fenómenos trombóticos y tromboembólicos que van a suceder en shock, ¿no? Este se encuentra en dos presentaciones, que es el eta-almidón al 6% y el pentalmidón al 10%, ¿no? Va a diferir nuevamente en los moles, va a diferir nuevamente en la restitución de acuerdo a las necesidades del paciente y a la presión coloidosmótica que va a condicionar a cuál padecimiento es más útil hacia cada uno de ellos. Nuevamente, riesgo anafilaxia suele estarse contraindicando también en insuficiencia renal aguda, puesto que al ser una solución que va a estar permitiendo una atracción de agua bastante masiva y ante la pérdida del glucocálix o glicocálix, va a generar que pues ya tanto en el medio intra, extra intersticial se dé esta sobrecarga de volumen, ¿no? Cosa que no queremos y que sería demasiado devastador. Y nuevamente, el coagulopatías están contraindicadas estas soluciones y en condiciones de microamilesemia, puesto que esta solución suele estarse catabolizando por amilasa y que esta amilasa pues la metaboliza pues relativamente rápido. Entonces, cuando esta no se encuentra de manera pues eficaz, va a condicionar a que la solución tenga una mayor apertura en la función de la función, cosa que pues es bastante complicada, ¿no? Y por último, las gelatinas. Las gelatinas es otro medio osmótico que nuevamente en las soluciones coloidosmóticas suele recomendarse, al igual que la albúmina. Esta, suele estarse utilizando tras la hidrólisis de colágeno bovino y son soluciones compuestas por proteoglucanos. Y justamente existen diversas presentaciones como las oxipoligelatinas y aquellas compuestas por puentes de urea y aquellas que son succiniladas y estas son modificadas, ¿no? Sin embargo, en las oxipoligénicas no hay evidencia de indicaciones o contraindicaciones, puesto que la presión coloidosmótica no es como que demasiado importante para la clínica y lo cual pues ni siquiera en el medio de investigación se está utilizando de manera continua. En cuanto a los puentes de urea, existen diversas concentraciones, al 3.5% es las más comunes. La presión coloidosmótica es de 27 milímetros de mercurio y suele estarse utilizando en situaciones de hipovolemia aguda y severa, ¿no? En cuanto a las succiniladas, tenemos presentaciones como la gelafundina y la gelofusina al 4%. La presión coloidosmótica tiene 34 milímetros de mercurio, tiene una concentración igual de 0.9% de cloruro de sodio respecto a la puente urea y suele usarse como un expansor plasmático. Entre las contraindicaciones de ambas suele estarse contraindicando en pacientes con hiperpotasemia, dado que es un soluto que es bastante riesgoso, bastante complicado de estar controlando. Y en pacientes justamente que tienen estados diuréticos que no son favorables ante medios renales y ante el uso de digitálicos, pues suele también contraindicarse para evitar que esta no esté teniendo una efectividad necesaria, ¿no? Nuevamente, el uso contraindicado ante la administración concomitante de sangre es por la hemólisis que genera, ¿no? Y que nuevamente la condición que le provee las moléculas va a condicionar que sea un medio antigénico hasta 100 veces más hipersensible, lo cual generaría una reacción adversa, ¿no? Y bueno, esto sería en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones de las soluciones. No sé si hay algo, doctor, que sea interesante. Pues sí, existe una gran cantidad de soluciones como las acabas de mencionar y cada una va teniendo en un momento dado
su indicación precisa. El manejo de soluciones en el paciente quirúrgico básicamente es para que nosotros mantengamos un buen volumen circulante, ¿sí? Ante pérdidas importantes. Y vamos a ver ahorita, por ejemplo, junto con la transfusión sanguínea, cómo es el uso de estos en el paciente quirúrgico, tanto que se encuentre sano como que entre por alguna urgencia donde haya pérdidas importantes de líquidos. Básicamente lo que nos interesa es en un momento dado mantener la volemia, por un lado. Por otro lado, si existen sangrados abundantes, ¿sí? Que estén en un choque hipovolémico, bueno, pues ahí sí ya tendremos que utilizar sangre. ¿Cuál va a ser nuestra preocupación en un momento dado con estos pacientes que se encuentran en estas situaciones de pérdidas importantes de volumen? Pues va a ser el transporte de oxígeno. Y mencionamos por ahí soluciones que transportan oxígeno. Hasta el momento no hay ninguna solución, ni cristaloide ni coloide, que transporte oxígeno. Entonces, vamos a requerir el paso conjunto con productos de la sangre. Específicamente en estos casos de pacientes politraumatizados, pues será la de sangre. Pero las soluciones que vamos a utilizar básicamente dentro del quirófano van a ser las soluciones que se encuentren más cerca de la osmolaridad del normal. Y en este caso, pues serían la solución de Hartmann, ¿sí? Y la solución fisiológica, ya que las otras, pues por su permanencia dentro del espacio intravascular, no vamos a provocar que éstas salgan rápidamente del espacio intravascular. El paciente, si tiene una función renal conservada, pues la mayor parte la va a eliminar por esa vía. Pero si existe algún problema a nivel de función renal, pues lo único que estaríamos haciendo sería provocar algún edema en estos pacientes. Y si a esto le agregamos que existieran, por ejemplo, mal manejo de líquidos por parte de la función de bomba cardíaca, pues igual vamos a encharcar a nuestros pacientes a nivel pulmonar. Entonces, son situaciones específicas y de acuerdo a los antecedentes del paciente, las soluciones que vamos a utilizar, pero vamos a llamarlas de batalla en el trabajo diario en el paciente quirúrgico va a ser la solución fisiológica y la solución de Hartmann. Ya cuando se van a utilizar coloides es porque ya ha habido un sangrado importante y estamos en espera de los productos sanguíneos. Y para mantener nuestra volemia, bueno, pues vamos a utilizar generalmente los almidones. En este caso, su nombre comercial, ustedes lo van a ver o ya lo han visto, es el Voluben, ¿sí? Esto nos va a ayudar a mantener la volemia, nos va a ayudar a mantener la perfusión con el volumen sanguíneo que nos quede. Vamos a ver que hasta con 6 gramos de hemoglobina, nuestro paciente podemos darle todavía una buena perfusión. Ya más abajo de ahí sí ya se verá comprometida y tendremos que reponer esta pérdida de volumen con sangre, como lo vamos a ver en un momento. La albúmina, por otro lado, la albúmina tiene sus indicaciones precisas. Pocas veces la utilizamos en el quirófano. Esto básicamente es para los pacientes que se encuentran en la unidad de terapia intensiva, donde hay pacientes con falla orgánica múltiple, mal manejo de líquidos por parte del paciente, la redistribución o la distribución está alterada. Ya mencionábamos que esta va a ser a causa
del daño endotelial que está causando el padecimiento en sí. Y esto va a permitir la fuga de líquidos del espacio intravascular al espacio intersticial, y la función de la albúmina va a ser rescatar ese líquido que se encuentra fuera de los vasos sanguíneos para hacer una mejor distribución de los mismos. Efectivamente es un producto muy caro, pero a pesar de eso se cuenta en los servicios de terapia intensiva sobre todo. En cuanto a los dextranos tuvieron su utilidad aquí en México hace unos 20, 25 años, y de ahí a la fecha se utilizan en pocos lugares. Tienen su función, así como lo mencionabas, pero pues hay otras soluciones que lo superan en calidad. Y de esta manera, con estas soluciones, pues vamos a mantener nuestra volemia en el paciente. ¿Sí? Vamos a continuar con el tema, o hay alguna pregunta acerca de las soluciones. No, Creo que doctor, no, creo que no. No, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, el siguiente tema es la transfusión sanguínea. Bueno, actualmente la terapia transfusional es uno de los mayores logros de la medicina moderna, ya que ha permitido disminuir la mortalidad, prolongar y mejorar la calidad de vida de muchas personas con diferentes trastornos. La transfusión es solamente una medida paliativa que tiene como objeto fundamental restablecer una condición clínico-hemática del paciente para restaurar en calidad y volumen las pérdidas de los elementos sanguíneos, asegurando la capacidad de sobrevida de los mismos. Sin embargo, pues existen tres principales situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfusional. La primera, para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el choque hipovolémico. 2, para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Y número 3, para reponer componentes específicos de la sangre como proteínas plasmáticas o elementos formados, como el caso de glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos, cuyo déficit produce manifestaciones clínicas. Pero para satisfacer estas demandas, el médico cuenta actualmente con una gran variedad de productos como sangre total, concentrado de glóbulos rojos, plaquetas o granulocitos, componentes o derivados plasmáticos. Siguiente, por favor. Bueno, la sangre total se va a conocer como aquella que no ha sido separada en sus diferentes componentes. Una unidad tiene un volumen aproximadamente de 450 a 500 mililitros y es recolectada en una solución con anticoagulante y conservante conocido como citrato fosfato dextrosa o citrato fosfato dextrosadenina, que permite la supervivencia de sus elementos. El hematocrito de cada unidad se corresponde con el hematocrito del donante, como mínimo del 38%. Además, la temperatura de almacenamiento es de 1 a 6 grados centígrados. Y bueno, pues la sangre modificada se obtiene devolviendo a la unidad de glóbulos rojos el plasma que queda después de extraer las plaquetas o el creo precipitado. Su indicación fundamental, para muchos la única, es el tratamiento de pacientes con hemorragia activa que van a presentar una pérdida sostenida de más del 25% del volumen sanguíneo total y que pueden llegar a sufrir un choque hemorrágico. Pero pues en general también se va a recomendar que en caso de que no exista sangre total, se administren glóbulos rojos con soluciones cristaloides o con plasma fresco congelando, supliéndose así la capacidad de transporte de oxígeno y restaurándose el volumen perdido. En cuanto a la dosis y administración, en el adulto una unidad de sangre total aumenta el hematocrito aproximadamente entre el 3 al 4% y la hemoglobina en 1 gramo sobre decilitro. Pero por otro lado, en pacientes pediátricos, la transfusión de 8 mililitros por kilogramo puede proporcionar un aumento de la hemoglobina de aproximadamente 1 gramo sobre decilitro.
Además, la velocidad de la infusión va a depender del estado clínico del paciente, pero por razones de seguridad, su tiempo de administración no debe ser mayor a 4 horas. Y bueno, pues la sangre total debe de administrarse a través de un filtro. Como contraindicaciones, bueno, pues no se debe de administrar en pacientes con anemia crónica que estén normovolémicos y que únicamente necesiten un aumento de su masa de glóbulos rojos. En tal caso se va a recomendar usar concentrados de glóbulos rojos, pero también está contraindicado en pacientes que reciban grandes cantidades de sangre almacenada. Se puede presentar una coagulopatía dilucional. Esto sucede porque va a generarse una disminución de factores lábiles de la coagulación y de las plaquetas, además de que los factores estables se mantienen en las unidades de sangre. Siguiente. Bueno, la sangre fresca para algunos es aquella que tiene menos de 6 horas de ser extraída y para otros los que tienen de 24 a 48 horas, plazo en el que van a comenzar a deteriorarse ciertos elementos y componentes de la sangre como las plaquetas, los leucocitos y factores lábiles de la coagulación como el factor 8. Pero el volumen del hematocrito, la duración, el almacenamiento van a ser iguales que los de la sangre total. Sin embargo, pues no hay datos que indiquen que el uso de sangre fresca se asocia a una mejor evolución clínica en las hemorragias agudas en comparación con la sangre total. Bueno, por otro lado, los concentrados de glóbulos rojos van a ser preparados a partir de una unidad de sangre total tras la extracción de unos 200 a 250 mililitros de plasma, pero también pueden ser obtenidos por procedimientos de aferesis. Van a tener un almacenamiento de 1 a 6 grados centígrados, un hematocrito del 70 al 80% durante 35 días, además de contar con una capacidad de transporte de oxígeno igual a la sangre total, dado que van a tener pues el mismo número de glóbulos rojos por unidad. Su principal indicación es el tratamiento de la anemia aguda y crónica en pacientes que únicamente necesitan un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y de la masa celular. También la necesidad de transfusión de este componente varía de un individuo a otro y según las circunstancias clínicas. La mejor forma de evaluar dicha necesidad consiste en la combinación de datos clínicos como el funcionamiento cardíaco y la demanda actual de oxígeno con datos de laboratorio. Es así como se va a obtener pues una indicación más fisiológica para la transfusión con la medición aislada de hemoglobina y de hematocrito. Y bueno, en cuanto a la dosis, esta va a depender de la clínica del paciente, pero en ausencia de hemorragia o hemólisis, en un adulto una unidad de glóbulos rojos eleva la concentración media de hemoglobina en 1 gramo sobre decilitro y el hematocrito en un 3%. Además, en el momento de decidir la transfusión, pues es importante que el médico se plantee la edad del paciente, la adaptación fisiológica a la anemia, la función cardiopulmonar, el pronóstico y junto con el valor de hemoglobina y hematocrito, bueno, pues estos concentrados deben también de administrarse a través de un filtro. Como contraindicaciones, bueno, pues los riesgos van a estar asociados con su administración y van a ser los mismos que con la sangre total. Además de que, a pesar de que es deseable pues evitar transfusiones innecesarias, los pacientes anémicos sintomáticos deben de recibir un tratamiento apropiado. Siguiente, por favor. En el caso de los glóbulos rojos pobres en leucocitos, bueno, pues estos deben de contener menos de 5 por 10 a la sexta leucocitos por unidad y retener el 85% de los glóbulos rojos originales, tomando en consideración que una unidad de glóbulos rojos normales contiene de 1 a 3 por 10 a la 9 leucocitos. Bueno, la reducción del número de leucocitos se va a obtener con filtros especiales que son diseñados específicamente para este fin, pero dicha reducción puede realizarse antes de o en el momento de la transfusión o después de la recolección y antes del almacenamiento, además de que los beneficios pues varían según el método. En el primer caso, su utilidad va a depender de la duración del almacenamiento de la unidad,
del contenido inicial de los leucocitos y del uso apropiado del filtro. Bueno, como indicaciones, bueno, pues se ha demostrado que la utilización de estos glóbulos rojos puede funcionar para la reducción de la aloinmunización HLA, que puede conducir a la aparición de una refractoriedad a la transfusión de plaquetas. También en profilaxis, en pacientes inmunodeprimidos susceptibles a la infección producida por el citomegalovirus. También en una reducción de las reacciones febriles no hemolíticas por reducción de los leucocitos y de la liberación de citoquinas durante el almacenamiento. Y bueno, pues las tendencias actuales con respecto a eso son bastante controvertidas, ya que la decisión debe basarse en factores como la prevención de reacciones febriles en pacientes aloinmunizados, profilaxis contra la inmunización, la experiencia del banco de sangre con las técnicas de preparación de los componentes y la respuesta del paciente a la administración previa de las unidades de glóbulos rojos pobres en leucocitos. Durante la administración de preparados obtenidos por filtración en el momento de la transfusión, no va a necesitar de un filtro estándar. Sin embargo, pues con los obtenidos por filtración antes del almacenamiento, sí se hace necesario su uso. Además de que el personal que debe de administrar ese tipo de componentes, pues debe de estar familiarizado con el procedimiento para poder obtener una reducción óptima, también proporcionar un flujo aceptable y evitar pérdidas excesivas de estos glóbulos rojos. Y bueno, como contraindicaciones y precauciones, pues el uso de este tipo de glóbulos puede conllevar el mismo riesgo que el uso de glóbulos rojos normales. Los glóbulos rojos congelados, estos se van a obtener a partir de una unidad de glóbulos rojos a las que se añade glicerol, que va a estar actuando como un crioprotector antes de proceder a su congelación a una temperatura de 65 y en este caso antes de proceder a su congelación, bueno pues también se caracteriza porque al eliminarse lo que es el glicerol por lavado y luego se reconstituyen con solución salina fisiológica, pueden alcanzar un hematocrito del 70 al 80%. Y después estos se pueden guardar a la temperatura de conservación de glóbulos rojos durante no más de 24 horas. Entonces, sus indicaciones básicas son para una sensibilización a antígenos eritrocitarios, también autotransfusiones, además de la reserva de grupos raros para casos de emergencias. En la dosis y administración, pues la masa de estos glóbulos es menor que la original, debido a la pérdida de células durante su preparación, por lo cual se tienen que requerir más unidades para poder satisfacer las necesidades del paciente, además de que también se van a estar administrando a través de filtros. Y bueno, como contraindicaciones y precauciones, pues estos componentes también van a presentar los mismos riesgos que los glóbulos rojos normales, y aunque parecen no transmitir alguna infección producida por el citomegalovirus, sí pueden producir otras enfermedades infecciosas y se ha descrito como una fuente importante de linfocitos viables. Sí, bueno, en el caso del concentrado de plaquetas, bueno, las alteraciones tanto del número, función de las plaquetas, pueden tener efectos que van desde una prolongación clínicamente insignificante del tiempo de sangrado hasta grandes efectos de la hemostasia incompatibles con la vida. Su número puede reducirse debido a la disminución de su producción o al aumento de su destrucción, pero por otra parte hay una gran cantidad de factores que pueden alterar su función, como fármacos, enfermedades renales hepáticas, sepsis, el aumento de degradación del fibrinógeno, una circulación extracorpórea, además de trastornos primarios de la médula ósea. Entonces se pueden utilizar concentrados de varios donantes o de un solo donante. En el caso de los concentrados de varios donantes, bueno, pues estos se van a preparar por centrifugación a partir de una unidad de sangre total. Una unidad debe de contener al menos 5.5 o 10 a la décima plaquetas en un volumen de plasma de aproximadamente 50 a 70 mililitros que permita mantener un pH mayor a 6.2 durante el almacenamiento.
Además, pues estas pueden almacenarse durante periodos de 5 días con una temperatura de 20 a 24 grados centígrados con agitación constante. Y bueno, pues el tiempo de transfusión no debe de superar las 4 horas. Bueno, la decisión depende de la causa de la hemorragia, el estado clínico del paciente y del número y función de las plaquetas circulantes. Entonces, algunas indicaciones incluyen el tratamiento de hemorragias causadas por trombocitopenia con un recuento menos de 50,000 microlitros, pero también en pacientes con plaquetas que funcionan anormalmente por causas congénitas o adquiridas. Por otro lado, pues también se pueden utilizar como prevención de hemorragias durante la cirugía o ciertos procedimientos invasores en pacientes con recuento de plaquetas menos de 50,000 microlitros. Y bueno, las indicaciones deben de ser individualizadas, ya que no todos los pacientes van a sangrar por igual. Algunos con trombocitopenia estable pueden tolerar recuentos de plaquetas menos de 5,000 microlitros sin grandes hemorragias. Y durante pues mucho tiempo se han usado las transfusiones de plaquetas con fines profilácticos para poder mantener el recuento de plaquetas por encima del nivel que se considera seguro. La dosis de administración, bueno, en el caso de la dosis en un adulto, pues es de 0,1 unidades por kilogramo de peso, con un promedio de 6 a 10 unidades por dosis. Además de que el aumento del número de plaquetas en una hora después de la transfusión se ha utilizado como un indicador de la respuesta al tratamiento. Y las plaquetas también deben de administrarse a través de un filtro y la transfusión no debe de durar más de 4 horas. Bueno, como contraindicaciones, está contraindicado utilizarla en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica trombótica e incluso en una coagulación intravascular diseminada. El riesgo de transmisión de enfermedades también va a ser el mismo que los componentes de glóbulos rojos, pero el riesgo de contaminación bacteriana es mucho mayor debido a la temperatura de conservación de este componente. Y en el caso de las plaquetas de un solo donante, bueno, pues estas se van a obtener mediante un procedimiento de aferesis, en donde una unidad contiene 3 por 10 a la onceava plaquetas, o al menos un 75% de las unidades estudiadas, con un volumen medio de 200 a 300 mililitros. Y bueno, esta va a estar indicada en aquellos pacientes que no responden a las plaquetas de varios donantes debido a una inmunización HLA, pero también en aquellos pacientes que no son refractarios, con el propósito de reducir la exposición al donante. En cuanto a la dosis, bueno, pues una unidad suele incrementar el recuento en aproximadamente 30,000 a 60,000 microlitros en un hombre de 70 kilogramos. Y de preferencia deben de administrarse plaquetas procedentes de sangre con compatibilidad ABO. Bueno, pues hoy en día las mayores ventajas de las plaquetas obtenidas por aferesis son el reducido número de donantes, que va a disminuir la exposición del paciente, y también la recolección de una dosis terapéutica de un solo donante. Bueno, como contraindicaciones y precauciones, los efectos colaterales y los riesgos son similares a los de las plaquetas de varios donantes. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los concentrados de granulocitos, estos van a ser preparados por procedimientos de aferesis o centrifugación, donde cada unidad contiene más de 1 por 10 a la décima granulocitos y cantidades variables de linfocitos, plaquetas y glóbulos rojos, suspendidos en 200 a 300 mililitros de plasma. Entonces, actualmente su uso es poco frecuente, ya que los nuevos antibióticos, los efectos adversos atribuidos a su administración y el adventamiento de algunos factores estimuladores de colonias han contribuido a la reducción de su uso. Sin embargo, en ciertos pacientes la transfusión de granulocitos
Bueno, me había quedado en las indicaciones que, bueno, actualmente su uso era poco frecuente, ya que los antibióticos, los efectos adversos atribuidos a su administración, el advenimiento de los factores estimuladores de colonias, habían contribuido a reducir su uso. Pero, en este caso, en algunos pacientes, la transfusión de granulocitos puede producir resultados satisfactorios. Entonces, para predecir su administración, los pacientes deben de cumplir ciertos criterios. Una neutropenia, es decir, un recuento de granulocitos menos de 500 mililitros. También lo que es una fiebre de 24 a 48 horas que no responda a los antibióticos apropiados. O una sepsis bacteriana que tampoco responde a los antibióticos u otro tipo de tratamientos. Finalmente, bueno, pues también puede ser utilizada cuando se presenta una médula ósea con hipoplasia mieloide. En la dosis y administración, pues realmente no se ha establecido una dosis y la duración del tratamiento. Sin embargo, pues son necesarios al menos 4 días de transfusiones diarias para demostrar un beneficio clínico. Y bueno, pues más reciente se ha replanteado su papel en los pacientes granulocitopénicos, considerando que se puede aumentar el número de leucocitos recolectados con el uso de factores de crecimiento hematopoyéticos recombinantes, así como las mejoras de las técnicas de recolección, y su administración también va a requerir del uso de un filtro estándar. En las contraindicaciones y precauciones, los riesgos van a incluir la transmisión de enfermedades virales, especialmente infecciones por el citomegalovirus, inmunización por antígenos HLA y antígenos eritrocitarios, reacciones alérgicas y una insuficiencia pulmonar. Bueno, finalmente como componentes plasmáticos tenemos al plasma fresco congelado, el cual se obtiene a partir de una unidad de sangre total después de la separación de los glóbulos rojos. Una vez separado, este debe de congelarse a temperaturas menores de menos 30 grados centígrados para garantizar la presencia de factores lábiles de la coagulación, además de que su composición predomine el agua con alrededor de un 7% de proteínas y un 2% de carbohidratos y lípidos, además de que contiene todos los factores de la coagulación y proteínas plasmáticas, además de que posee grandes concentraciones importantes de los factores 5 y 8, aunque estas disminuyen en los primeros 7 días de almacenamiento. Su uso principal va a ser como fuente de factores de coagulación deficitarios y, bueno, en este caso está indicada en un déficit de múltiples factores de la coagulación, con hemorragia y tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplasmina prolongado, pacientes con hemorragia o cirugía inminente, un déficit de inhibidores naturales de coagulación, como las proteínas C, S y la antitrombina 3 en situaciones de alto riesgo de trombosis. Finalmente también en hemorragias asociadas con mala absorción de vitamina K. En la dosis y administración, pues también va a depender de la situación clínica del paciente y de su enfermedad. Sobre todo, pues para poder reponer factores de la coagulación, debe usarse una dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo, capaz de aumentar la concentración de factores en un 20% inmediatamente después de la infusión. Pero también para monitorear el tratamiento, se utiliza el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina activada y pruebas para factores específicos. Como contraindicaciones, pues no debe de utilizarse como expansor plasmático, soporte nutricional, como profilaxis en la cirugía cardiovascular o las transfusiones masivas, pero tampoco se debe utilizar para neutralizar la heparina, ya que al ser una fuente importante de antitrombina 3, puede potencializar el efecto de la misma. En el caso del creo precipitado, pues este va a ser un concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular que se van a precipitar en frío y que se obtienen a partir de una descongelación de 4 a 6 grados centígrados de una unidad de plasma fresco congelado que deja un material blanco. A esto se le conoce como crioprecipitado. Entonces, su volumen es aproximadamente de 15 a 20 mililitros después de eliminar el plasma sobrenadante. Y bueno, pues este contiene un concentrado de factor 8, que es de actividad procoagulante entre 80 a 120 unidades. También de lo que es el factor de von Willebrand entre el 40 al 70%. Fibrinógeno de 100 a 250 miligramos. Y en este caso el factor 13 del 20 al 30%.
pero también es una fuente muy importante de fibronectina, la cual es una proteína que va a participar en la fagocitosis. Y bueno, va a estar indicado para tratar una hemofilia A, la enfermedad de von Willebrand, déficit cognitivo adquirido de fibrinógeno, además de algunas hemorragias asociadas con la uremia, específicamente en pacientes que no responden a la desmopresina. Y bueno, como contraindicaciones y precauciones, no debe utilizarse en pacientes que van a presentar un déficit de factores diferentes de los presentes en el creo precipitado, además de que también va a representar un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Y bueno, también la dosis va a depender de la enfermedad que se vaya a tratar. Debe de administrarse a través de un filtro estándar. Y, por ejemplo, en la enfermedad de von Willebrand se puede utilizar una dosis de 1 unidad por kilogramo de peso. Y bueno, en la siguiente diapositiva les dejé lo que es una... Ay. No, regresa. Ajá, ahí. Bueno, les dejé una tablita donde especifica los tiempos límites, tanto para comenzar y completar la infusión de todos los hemocomponentes, además de que en la siguiente pues se encuentran los tipos sanguíneos, sobre todo quién puede donar y quién puede recibir, pero eso lo pueden revisar en casa. Y bueno, finalmente como reacciones adversas a las transfusiones, bueno, pues a pesar de todas las medidas de seguridad existentes, siempre se va a presentar un riesgo de padecer una reacción adversa en aproximadamente el 2 al 3% del total de los pacientes transfundidos. El potencial riesgo que significa una transfusión y la gravedad de las reacciones transfusionales hace necesaria una adecuada prevención, una identificación rápida y el establecimiento inmediato de medidas terapéuticas adecuadas. Entonces, las reacciones mortales son raras y causadas casi siempre por incompatibilidad ABO y esta a su vez por errores administrativos desde la toma de la muestra hasta la transfusión. Entonces, en el caso de las reacciones adversas inmediatas pero inmunológicas, se puede presentar una reacción hemolítica aguda, que esta va a consistir en la destrucción de los glóbulos rojos en el espacio intra o extravascular, que es producida por la interacción de los anticuerpos del paciente con los antígenos del donante, además de que la gravedad de esta reacción suele ser proporcional al volumen del producto incompatible transfundido. En el caso de la reacción anafiláctica, esta va a ser una complicación rara de la transfusión de componentes y derivados del plasma que ocurre dentro de los primeros minutos del comienzo de la transfusión, además de que se caracteriza por presentar manifestaciones de inestabilidad cardiovascular, incluyendo una hipotensión, taquicardia, pérdida de conocimiento, arritmia cardíaca y choque. Entonces, es probablemente fatal si no es manejada en forma rápida y agresiva. En el caso de la lesión pulmonar aguda producida por transfusión, pues es quizás el efecto adverso más temido de la transfusión de sangre, ya que es una complicación que amenaza la vida y se va a caracterizar por una insuficiencia respiratoria aguda y un edema pulmonar no cardiogénico durante o luego de una transfusión de hemocomponentes. También se puede presentar una reacción febril no hemolítica, que esta va a consistir en el aumento de la temperatura corporal en 1 grado o más durante y hasta 1 hora después de finalizar la transfusión, y es más frecuente en aquellos pacientes politransfundidos y es debido a la presencia de leucocitos en el hemocomponente. Ahora, como reacciones adversas inmediatas no inmunes, se puede presentar una reacción por contaminación bacteriana. Bueno, pues esta también es poco frecuente y se va a producir porque los productos sanguíneos o derivados transfundidos están contaminados debido a bacterias de la piel o presentes en la sangre del donante en el momento de la recolección de sangre, también en el error del almacenamiento o por congelación y descongelación incorrecta. Y finalmente la reacción por sobrecarga circulatoria, bueno, pues esta se va a producir cuando al paciente se le transfunde a un ritmo más rápido de lo adecuado. Entonces el riesgo de sobrecarga es mayor en niños pequeños y en ancianos, especialmente sometidos a intervenciones ortopédicas. También en pacientes con un compromiso cardíaco o pulmonar y una anemia crónica que no toleran el incremento rápido de la volemia. Y bueno,
Finalmente, en las reacciones adversas tardías de tipo inmunológica se pueden presentar reacciones hemolíticas transfusionales retardadas, que en este tipo de reacción la hemólisis se va a presentar días después, aproximadamente entre 5 a 10 días posterior. Y bueno, pues se puede presentar bajo dos formas. La primera es en un paciente que recibe por primera vez la transfusión, lo que es menos frecuente, pues los síntomas son tardíos y muy moderados, y las pruebas de laboratorio van a evidenciar una anemia, un aumento de bilirrubina y COMS directo positivo. Y la segunda forma se puede observar en pacientes que han sido previamente transfundidos, pero que en un momento de la transfusión no se ha podido demostrar anticuerpos irregulares. La púrpura post-transfusional también es una complicación muy rara, pero potencialmente fatal de la transfusión de glóbulos rojos o concentrado de plaquetas, causada por anticuerpos dirigidos contra las plaquetas en el receptor. La enfermedad de injerto huésped también es una complicación rara de la transfusión y potencialmente fatal que ocurre en pacientes inmunodeficientes, como los receptores inmunodeficientes de trasplantes de médula ósea, pacientes inmunocompetentes transfundidos con sangre de individuos, con los cuales pues tienen un antígeno de histocompatibilidad, compatibles generalmente con sanguíneos. Y bueno, las reacciones adversas tardías inmunológicas, bueno, se trata de infecciones por transfusión, que estos son efectos adversos actualmente muy raros, que suelen ser secundarios a la transfusión sanguínea y o componentes causados por la transfusión de ciertas enfermedades, entre ellas VIH, hepatitis B y C, sífilis, chaga, citomegalovirus y otro tipo de enfermedades. Y pues cada una de ellas va a requerir el manejo terapéutico específico contra el agente. Y eso sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. En los días pasados escuché que alguna de las compañeras se había desempeñado en el banco de sangre. ¿Quién es? Creo que era Alan. ¿Alan? No, creo que fue Jordana, ¿no? Fue Jordana. ¿Y no está Jordana con nosotros ahora? Creo que no. Creo que no. Creo No, que no ¿verdad? está. Bueno, esto es algo muy interesante respecto al manejo del sangre y sus componentes. Esto a medida que pasa el tiempo, pues nos vamos dando cuenta en qué momento un paciente requiere una transfusión sanguínea y de qué tipo o cómo prepararlo. Y también tenemos problemas con algunos pacientes, como ya mencionábamos, que no aceptan una transfusión. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se basan en la Biblia, ¿sí? En el versículo 17-14 del libro del Levítico, que dice, no deben comer la sangre de ninguna clase de carne, porque el alma de toda clase de carne es su sangre. Entonces, basándose en eso, ellos están renuentes totalmente a que se les haga una transfusión sanguínea. Aún así la lleguen a requerir. Pero pues también a veces nosotros como anestesiólogos nos damos nuestras mañas. Hace muchos años, tal vez unos 30 años, uno de mis compañeros, incluso él mismo siendo testigo de Jehová, y por el tipo de pacientes que manejábamos en el hospital, donde se producían en ocasiones, sobre todo en cirugía oncológica, una gran pérdida sanguínea que requerían una transfusión. Pues él no quería que el paciente se le muriera en el quirófano. Entonces, pues había como un pacto, incluso hasta con el equipo quirúrgico,
para que si el paciente llegaba a necesitar sangre, se le transfundía y no le avisaban. Pero pues esto era un riesgo muy, muy elevado, era muy grande y sobre todo porque en su momento pues el manejo de estos productos no era el que se hace actualmente. Entonces era un poquito más factible que tuviera alguna complicación. Pues afortunadamente él nunca llegó a tener ningún problema, pero pues hasta ese grado se llega en un momento dado de que uno como anestesiólogo pues no quiere tener complicaciones en el quirófano, sobre todo cuando se trata de la administración de productos sanguíneos. ¿Cómo podemos evaluar esto? ¿Estaba bien lo que hacía? ¿No estaba bien? Pues él en su momento tomaba sus decisiones y lo apoyaban pues el resto del personal que estaba trabajando en ese momento. Pero pues es algo que considero pues no debe hacerse y sobre todo pues respetar lo que desea el paciente, ¿sí? Aún así esté en riesgo su vida. Pero pues actualmente contamos con algunos otros componentes que nos pueden ayudar a mantener esa volemia, que son las soluciones que acaban de mencionar. Pero con la desventaja de que las soluciones pues no nos van a transportar oxígeno. Y aparte de que la literatura en un momento nos aporta los datos de que pacientes con menos de 7 de hemoglobina, hasta 6 de hemoglobina, todavía son capaces de tener una perfusión aceptable de los tejidos. Y si esto es en un paciente que tiene esos tejidos pues en buenas condiciones, dentro del funcionamiento normal, pues yo creo que sí logramos sacar adelante sin problemas a estos pacientes. Aquí desafortunadamente pues no hay estadísticas al respecto de que pacientes con esa cantidad de hemoglobina, si no se les transfunde, cuál es su evolución. Pero pues si esta llega a ser favorable, pues va a tardar mucho más tiempo de que si en dado caso le hubiéramos aportado productos sanguíneos, pues el tiempo de recuperación sería menor. Pero bueno, como les mencionaba, igualmente el manejo de estos pacientes implica en un momento dado tomar decisiones muy importantes durante el transcurso del transanestésico, del transoperatorio, porque en ocasiones pues sí nos toma de sorpresa ese sangrado tan abundante que llegan a presentar. En ocasiones, por ejemplo, cirugías o procedimientos que aparentemente no se complican de manera frecuente, sucede. Por ejemplo, una paciente que es sometida a cesárea y ya una vez que obtienen el producto, se presenta una atonía uterina. Una atonía uterina va a dar sangrados en cuestión de segundos tan importantes que la paciente llega a perder hasta un 30-35% de su volumen circulante. Son sangrados de 1.500, 2.000 mililitros que se lleva en cuestión de segundos. Entonces, pues ahí son urgencias extremas donde hay que recuperar al paciente. Y aquí es a donde entra en función el uso de estas soluciones, ¿sí? Las soluciones de Hartmann, la solución fisiológica, los almidones, que el más frecuentemente utilizado actualmente es el almidón al 6%, que nos va a mantener
un tiempo dentro del espacio intravascular aproximadamente de 3 a 4 horas, tiempo suficiente para que podamos conseguir los productos sanguíneos. Ahora bien, una de las reglas para que un paciente entre a quirófano, sobre todo cuando se sospechan sangrados abundantes, o en este caso de las pacientes sometidas a cesárea, que siempre deben tener paquetes cruzados, o cuando menos el producto en el banco de sangre, para que cuando se le requiera se solicite el producto sanguíneo que vamos a ocupar. Y de esta manera, bueno, logramos sacar adelante la complicación que se está presentando. Y así hay muchos casos específicos, pacientes, por ejemplo, con un choque séptico que está cursando con trombocitopenia. Entonces, para poder ingresarlo debemos de tener un pool de plaquetas, cuando menos de 10 unidades. 10 unidades que nos van a aportar un promedio aproximado de 10,000 por cada unidad. Entonces estamos previendo sangrados importantes durante el trance anestésico. Estas como deben aplicarse, por la patología que tiene el paciente, hay consumo de plaquetas, entonces estas se deben administrar durante el transoperatorio. Y de esta manera logramos cohibir en buena medida el sangrado del mismo. Entonces, les digo, son pacientes ya específicos donde vamos a solicitar y vamos a utilizar todos estos productos sanguíneos. Es muy importante también el tiempo de almacenamiento de los mismos, sobre todo del paquete globular, porque una sangre que ya ha estado 10, 12 días en el banco de sangre no es igual a la sangre que se obtuvo el día de ayer. ¿Sí? La del día de ayer va a tener una mayor facilidad para transportar el oxígeno, no así la que ya tiene más tiempo en el banco de sangre. Va a transportar oxígeno, sí, igual, pero en una proporción menor. Entonces, debemos tener en cuenta todas los antecedentes, todas las patologías de cada paciente quirúrgico para saber en quién vamos a utilizarlos. Ya les mencionaba igualmente que algunos pacientes, incluso hasta no siendo testigos de Jehová, no aceptan transfusiones por las razones que ustedes gusten y manden. Entonces, en estos pacientes lo que hacemos es una transfusión autóloga. Ya decíamos que le sacamos un paquete, 2 paquetes, 3, 4 días, 2 días antes de la cirugía, y el día de la operación pues se le está transfundiendo su propia sangre. Y así pues evitamos toda esta serie de complicaciones que nos mencionaba la compañera en estas últimas diapositivas, de todas las reacciones adversas al momento de administrar un producto sanguíneo. Cuando estos se presentan, cuando esas reacciones adversas se presentan, en el paciente que está anestesiado, pues a veces no es evidente la sintomatología, pero si iniciamos la transfusión, por ejemplo, en la sala de recuperación o en el mismo piso antes de la cirugía, pues sí son evidentes, ¿no? Entonces el paciente va a tener las manifestaciones clínicas que mencionaba la compañera, siendo una de ellas y de las más importantes dolor en el sitio de la transfusión y las manifestaciones cutáneas que llegan a presentar. Entonces, pues ahí sí ya se inicia primero pues tratamiento, retiro de la misma, ¿sí? Y ya el tratamiento específico acerca de lo que esté presentando nuestro paciente. Generalmente no son de gravedad, pero pues sí de angustia y de molestia para el paciente. Entonces, mencionábamos también
acerca de nuestro balance de líquidos que llevamos a cabo en el paciente quirúrgico para saber cómo estamos en ese aspecto. Ya mencionábamos que, por ejemplo, debemos calcular el déficit estimado de líquidos. Este va a comprender lo que es el ayuno del paciente, ¿sí? Y se va a calcular aproximadamente de acuerdo al peso del mismo, ¿sí? Y en promedio son unos 100 a 120 mililitros por kilo por hora, ¿sí? Esto ya si lo sumamos en 8 horas, esto nos va a dar aproximadamente en un paciente de 60 kilos, nos va a dar aproximadamente 100 mililitros que tenemos que recuperar cada hora. En el déficit estimado, en los requerimientos basales, un adulto de 60 kilos pues va a requerir más o menos 1.800 mililitros de líquidos al día. Entonces, ¿cómo se los vamos a reponer en el paciente quirúrgico? La mitad se la vamos a reponer en una primera hora, es decir, 300 mililitros. 150 mililitros en la segunda hora y los otros 150 en la tercera hora. Esos son sus requerimientos basales. Después viene otro aspecto que es el trauma quirúrgico. De acuerdo al sitio de cirugía, vamos a ver que con una cavidad abdominal expuesta, con una incisión infraumbilical, supraumbilical, siendo supraumbilical, la calculamos, por ejemplo, que están haciendo una colestectomía. Vamos a calcular las pérdidas en unos 3 mililitros por kilo de peso por hora y ya vamos haciendo nuestras operaciones. Lo mismo en una cirugía infraumbilical, por ejemplo, para una cesárea, una esterectomía, prostatectomía, apendicectomía. Todo eso igual más o menos unos 3, 4 mililitros por kilo de peso por hora. Pero si tenemos una incisión infra y supraumbilical donde la cavidad abdominal está totalmente expuesta, llegamos a calcular hasta 8 a 10 mililitros por kilo de peso por hora, que son las pérdidas de líquidos, ¿sí? Todo esto por evaporación. Entonces, ya ahí hacemos nuestras operaciones y sacamos el total. Si es un paciente de 60 kilos y lo calculamos a 8 mililitros, estamos perdiendo un promedio aproximado de 480 mililitros. Entonces, esto tiene que ir de la mano con el ingreso de las soluciones que estamos haciendo. Llámese, como decíamos, solución de Harman o solución fisiológica. Después viene otro punto que es el sangrado. El sangrado pues, lo vamos a ir calculando de acuerdo a las gasas y compresas y la sangre que se encuentre en los frascos de aspiración. Una gasa totalmente llena de sangre se calcula un promedio de 10 mililitros de sangre. Una compresa completamente empapada se consideran unos 100 mililitros de sangre. Entonces de ahí pues ya se van sacando todas estas a un lado y se va haciendo el recuento aproximado de la pérdida sanguínea. Y ya vemos si en un momento dado es necesario solicitar paquete globular o no. Otro punto es las pérdidas sensibles, que es la evaporación normal, o si estamos con nuestra máquina de anestesia que ya esté intubado el paciente, a través de la máquina de anestesia calculamos 1 mililitro por kilo de peso. ¿Sí? En este caso del paciente de 60 kilos, pues estará perdiendo 60 mililitros de líquido por la expiración en 1 hora aproximadamente. Y por último, la diuresis. Si tiene sonda vesical el paciente, pues ya vamos a estar viendo cuánto tiene después de 1 hora y si no,
pues la calculamos, como ya había mencionado en alguna presentación, de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso por hora. Y ya al final de esa primera hora hacemos la sumatoria de estos 6 puntos y ya vemos cuáles han sido nuestras pérdidas en ese tiempo y cuánto le hemos repuesto de soluciones al mismo. De esta manera vamos llevando nuestro balance, ¿sí? Tratando de mantenernos neutros, sobre todo en el paciente sano. En el paciente que ya está complicado, que tiene, como decíamos, falla orgánica múltiple, pues de acuerdo a las condiciones pulmonares, renales, de funcionamiento cardíaco, todo eso, vamos a valorar hasta dónde podemos administrar una gran cantidad de líquidos, ¿sí? Y qué tipo de soluciones. Entonces, cada uno tiene pues sus aspectos a tener en cuenta para la administración de estas soluciones y de estos componentes sanguíneos. Entonces, esto es un panorama así general de cómo se utilizan las soluciones y tomando en cuenta las características de estas para que nos puedan ser de utilidad en el manejo de nuestros pacientes. Se utilizan igualmente en alguna otra parte del área del hospital, pero pues ya con indicaciones igual de acuerdo al padecimiento del paciente. Y esto pues a medida que se van utilizando, pues vamos sabiendo en qué momento utilizamos una, en qué momento utilizamos otra. De las soluciones que mencionaron, ya no todas se utilizan, cuando menos aquí en los hospitales de la Ciudad de México, y que conozco bastantes. Las soluciones de las gelatinas, sí, el Emacel, ya decíamos que en pocas unidades se llega a utilizar todavía. Los dextranos, el 40 y el 70, tuvieron su utilidad, pero por todas las alteraciones a nivel de coagulación que llegaban a presentar, pues igual fueron desechándose poco a poco. Además de que aparecieron otras que le superaban en cuanto a su utilidad, en cuanto a su función y que causaban pues menor daño en el paciente. Aunque aún así, pacientes con choques hipovolémicos que debemos recuperar y utilizamos alguna solución coloide como el almidón, pues también debemos tener presente de cuál es el funcionamiento renal, porque en un momento dado llegan a causar problemas a ese nivel o alteraciones a nivel de coagulación, ¿sí? Entonces, lo permisible para administrar almidón no debe ser más de 1,000 a 1,500 mililitros en pacientes seriamente comprometidos con pérdida sanguínea, porque si no podemos exacerbar estos problemas de función renal y de coagulación, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, como les digo, tenemos un panorama general de cómo se utilizan estas soluciones en el quirófano para llevar a un buen puerto el manejo de nuestro paciente quirúrgico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, Claro. No, doctor. ¿Sí? Pues esto de líquidos y electrolitos y como decían, que se ha repetido muchas y muchas veces, pues esto lo vamos a seguir viendo todo el tiempo o lo van a seguir viendo durante todo el tiempo de su desempeño laboral, dentro de su desempeño académico, hospitalario. No se acaba de revisar y el día a día pues va a ser el manejo de todos estos fármacos, estas soluciones que
debemos utilizar en nuestros pacientes. Entonces, pues, esto es un acercamiento más, ya lo han visto ustedes en otras materias, pero pues todo es integral, todo se va integrando de todo lo que se va revisando, y en este caso, en anestesia, pues vamos a integrar todo el conocimiento del funcionamiento pulmonar, del funcionamiento cardíaco, neurológico, funcionamiento renal, funcionamiento cardiovascular, en una sola técnica, que es nuestra técnica anestésica, que va a alterar todas estas funciones. Entonces debemos saber cómo actúan cada uno de estos elementos para evitar complicaciones en la evolución de nuestro paciente. ¿Sí? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, doctor. Bueno, entonces si no hay otra pregunta, pues nos vemos mañana con lo de anestesia general inhalatoria. De acuerdo, Doc. ¿Sí? Sí, Creo que doctor, sí. está bien. Sí, está bien, Doc. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Hasta luego. Gracias, que tenga buen Gracias, día. doctora. Hasta mañana. Buen día. Buen día, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Hasta luego.